Bueno, básicamente yo eligen al de la derecha porque es el único que lleva traje de camuflaje, se ve un tío profesional, y les da pues sensación de seguridad. Entonces eligen al guía, este es el guía que los va a guiar al Dorado, y como pasa siempre en los libros de aventuras, yo no sé si vosotros acostumbráis a leer muchos libros de aventuras. Cuando yo tenía vuestra edad leíamos muchos libros, veíamos muchas películas de aventuras, de la selva y de estas cosas, y había un factor común que consistía en que el guía, o sea, había que buscar una ciudad legendaria y el guía siempre sabía dónde estaba. O sea, nunca nadie había llegado allí, pero el guía siempre sabía por dónde había que ir. Entonces el guía les cuenta que ellos pueden ir, pero que tendrían que hay que atravesar la selva de Fractalia. Claro, vosotros la selva de Fractalia en geografía ahora no se estudia, pero cuando uno es un polígono y vive en el mundo de la geometría, pues la selva de Fractalia es lo peor a lo que uno se puede enfrentar. La selva de Fractalia es un lugar que existe en el mundo de la geometría, de donde se tiene conocimiento de que existe, pero no se sabe muy bien cómo es porque nunca nadie consiguió volver de allí. Tenemos de hecho aquí un mapa de la selva de Fractalia, que es ese. Bueno, yo no sé si vosotros, que sabéis mucho de geometría, sabéis qué forma es esa, o qué es esa figura que yo acabo de poner ahí en esa pantalla. Bueno, esa figura, así a grosso modo, la silueta, es un conjunto de Mandelbrot, que fue bueno, Mandelbrot fue el que puso el nombre a los fractales. Los fractales son unas formas matemáticas que, bueno, tienen, vosotros sabéis que hay formas que tienen una dimensión, formas que tienen dos. Los fractales tienen una dimensión que está entre 1 y 2, entre 2 y 3. Básicamente, para que entendáis una cosa muy sencilla de los fractales, hay fractales que se forman repitiendo un proceso de forma reiterativa. Bueno, yo no sé, aquí tenemos internet, si yo lo... A ver si se me abre. Esto es el conjunto de Mandelbrot. Es un vídeo para que veáis una de las propiedades que tienen los fractales, que bueno, es la que nos va a interesar a nosotros en el puente. Este es el conjunto que... Y cada una de esas partes pequeñitas que vamos viendo a los lados tiene la misma forma que el conjunto, global. Es como si se repitiese la misma figura cada vez en una dimensión más pequeña. ¿Sí? ¿Lo veis? Todos os dais cuenta de lo que quiero decir. Bueno, no se trata de... No voy a poner 5 minutos de vídeo, porque si no ya, vamos, los pocos que quedan despiertos se me duermen. Entonces, la culpa es aquí, que cuando yo estudiaba aquí la aula magna no era tan cómoda. Pero claro, ahora, a la hora de la siesta... Bueno, entonces seguimos con nuestra presentación. ¿A qué cerré la presentación? Bueno, entonces, claro, vale, hay que ir a la selva. Nosotros queríamos ir de expedición por el mundo. Las expediciones no son fáciles. Cuando uno hace una expedición y monta una sociedad de estas, sabe que va a tener que ir por sitios complicados, que va a haber peligros, y dice, bueno, no pasa nada. A ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué hay en la selva de Fractalia que sea tan peligroso? Hay leones, hay tigres, hay fieras. Entonces, el guía les dice que no es verdad, o sea, que no son fieras grandes, que el problema de los peligros de la selva de Fractalia tienen que ver con animales muy pequeños, insectos, parásitos, microbios, cosas así. Bueno, nos va a dar miedo unos mosquitos, nosotros que vamos a descubrir culturas y razas por todo el mundo, pero el guía, para meter algo de miedo al triángulo, el triángulo es un poco chulo. Yo tengo una hija que tiene vuestra edad, está en cuarto de la ESO también, y cuando escribíamos este cuento, a ella le gusta. O sea, no es que yo sea de esta gente que está machacando a los hijos con matemáticas todo el día, que no es así, pero a ella le gustaba y venía y decía, este triángulo es un poco chulo, se merece lo que le va a pasar. Porque entonces le presento un vídeo de qué es lo que le pasa a un triángulo cuando le pican los mosquitos de Fractalia. Y lo que le pasa es eso, es decir, empiezan a salir una serie de heridas. Bueno, el proceso continúa, lo que pasa es que
Nosotros, por respeto a la familia, solo pusimos así al principio, que nos parecía por de comer así muy desagradable también, ver como todo el triángulo. Y se trata un poco de que lo veáis. La idea es, el proceso que siguen estas heridas es que las heridas tienen todas la misma forma que el triángulo, ¿lo veis? Y cada vez el tamaño se va reduciendo, es decir, este proceso seguiría. Entonces, bueno, vale, tenemos que ir a un sitio, una misión, sabemos por dónde hay que ir, sabemos cuáles son los peligros, nosotros somos investigadores, entonces deciden, se meten en su laboratorio y se les ocurre una idea para evitar el ataque de los insectos. Y es construir mosquiteros a medida. Es decir, cada uno de los miembros de la expedición llevará una protección, que será un mosquitero y que evitará que los mosquitos le puedan hacer. Entonces, tras varias investigaciones, hacen una serie de pruebas y una vez hecha la parte teórica van a probar si su descubrimiento funciona, el mosquitero, o no funciona. Para probarlo, evidentemente, eligen a un isósceles, ya sabéis que ellos eran regulares, pero las pruebas las hacen con los irregulares, por si algo explota o algo así, no la van a probar con ellos mismos. Entonces, lo primero que se les ocurre, dicen, bueno, pues, con coger un material que sea resistente y poner una curva alrededor del polígono, pues ya nos llegará. La curva no dejará pasar a los mosquitos y listo. Primero hacen eso, pero resulta que por cuestiones de equilibrio la curva no se sostiene y se termina soltando. Entonces uno, que era más listo que los demás, se le ocurre la idea, y si hacemos una circunferencia pues pesará lo mismo de un lado que de otro, porque es una cosa simétrica, y vamos a probar. Y entonces prueban con una circunferencia, que aguanta un poquito más, pero que también se termina soltando. Entonces, para evitar que se le suelte al polígono la circunferencia, alguien, ya sabéis que los científicos siempre hay alguno que es listo y que se le ocurren más cosas, dice, bueno, ¿y si conseguimos que en lugar de que la circunferencia esté anclada en dos vértices, esté anclada a la vez en los tres? Así será más segura. Entonces, hacen sus cálculos, vosotros seguro que sabéis que eso se puede hacer, y con un programa de ordenador muy, muy avanzado, descubren un punto, que sería el centro de esa circunferencia, al que le llaman mosquicentro, porque es el centro del mosquitero. El mosquicentro es ese centro que está ahí, que permite hacer una circunferencia que se enganche en los tres vértices del triángulo a la vez. Bueno, vosotros, que sois gente que controla de matemáticas, sabéis seguro cómo le llaman en los libros de matemáticas a ese punto, porque bueno, los matemáticos son gente muy seria y lo de mosquicentro no les parecía que era como de un problema ninguno de... Bueno, el triángulo, ahora un poco de matemáticas, solo un poco. El triángulo dice que su mosquicentro vale por un montón. Yo supongo que vosotros sabéis que, yo no sé si estudiáis la geometría del triángulo, seguro que sí, y tenéis que calcular el incentro, el circuncentro, el ortocentro y el baricentro. Pues en el triángulo equilátero todos están en el mismo punto, entonces por eso él dice que su centro es la madre de todos los centros. Y una vez que tienen los mosquiteros preparados, deciden marcharse a la selva. Entonces escogen el bus, se van a la selva de Fractalia. Yo no sé, ¿vosotros estuvisteis alguna vez en la selva? ¿Alguien de aquí estuvo alguna vez en la selva? No sé, gente muy rara. Bueno, la selva, cuando nosotros la vemos en las películas, que parece un sitio así muy bonito, con palmeras y cocos y tal, el guía dice, ¿quién me manda a mí venir con esta gente a la selva? Y nada más entrar en la selva, ¿qué es lo que les pasa? Pues lo que les pasa es lo que esperaban. Es decir, que les atacan los mosquitos. ¿Vale? Entonces, entre que vienen... Los mosquitos son mosquitos, tamaño XL, no penséis que son los mosquitos de aquí, son mosquitos peligrosos. Entonces, entre que vienen los mosquitos, los miembros de la expedición aprovechan para ponerse los mosquiteros. Resulta
que los polígonos regulares se ponen el mosquitero enseguida, pero llevaban algún polígono irregular para que llevase los paquetes. Es que las expediciones estas de las películas de aventuras siempre hay los exploradores, que como mucho llevan una cantimplora y un bolsito, y después están los ayudantes, que son los que llevan las mochilas y las tiendas de campaña y eso, que son los que mueren siempre. Pues aquí pasa algo parecido. Entonces, mientras ellos se ponen enseguida sus mosquiteros, el triángulo isósceles no sabía si lo tenía que colocar en el ortocentro, en el baricentro, o qué centro era. Y, entre pitos y flautas, se le va el tiempo y los mosquitos le pican. Entonces, primero, en el primer ataque le salen unas heridas así un poco extrañas. Después vuelven, esas heridas van degenerando. No sé si os fijáis, la idea de estas heridas, digo, las matemáticas que hay detrás, es que el proceso se repite, cada vez a una escala más pequeña. El triángulo muere. Bueno, vamos a esperar a que acabe Bruno Mars aquí. Tengo una hija de vuestra edad, ya te dije. Estas cosas ya. A la moral de la expedición, porque claro, una cosa es saber que hay peligros y otra cosa es ver que muere gente. Pero, por otro lado, también el que murió, pues era el que llevaba los bultos. No, los protagonistas seguimos los mismos. Podemos llegar y decir, bueno, pues vale, muy bien, mando una carta a la familia diciéndole que murió como un héroe y tal, pero ellos deciden seguir adelante con la expedición. Y llegan a la orilla de un río, que cruza allí la selva, que, como el título del capítulo indica, título que tengo que cambiar porque pierde todo el suspenso, no era muy oportuno beber. Entonces, pues uno de los miembros de la expedición dice, voy a tomar un poco de agua. El guía, que era una persona con más mundo, le dice que tenga cuidado, que no beba, que a lo mejor es peligroso, y resulta que el agua estaba envenenada. El triángulo bebió, no le hizo caso, y estaba envenenada con el temible virus de Sierpinski. Bueno, todos los nombres que van saliendo aquí a lo largo del cuento son nombres de matemáticos que tienen relación con las figuras y las formas que van saliendo en el cuento. Cuando trabajo eso, pues les digo a mis alumnos que busquen información sobre quién era Sierpinski y qué tiene que ver Sierpinski con los triángulos, etcétera, etcétera. Bueno, pues el virus este es un virus tremendamente agresivo, que se reproduce muy rápidamente y lo que hace es muy corrosivo, es como si te fuese comiendo todo el organismo. Entonces, bueno, aquí tenemos una secuencia de cómo evoluciona la enfermedad del pobre triángulo. Es un poco desagradable. Aviso, por si alguien es muy sensible. Entonces, pues le empieza a doler la barriga y poco a poco la cosa va así, es decir, va desapareciéndole. ¿Os fijáis cómo va pasando? Todo el mundo ve cómo es el proceso. Es decir, lo que van desapareciendo son triángulos, es como lo que pasaba con las heridas, solo que aquí en vez de aparecer van desapareciendo. Ese conjunto que se forma al quitarle a un triángulo, pues triángulos equiláteros que van siendo en proporción el lado a la mitad del anterior cada vez, se llama triángulo de Sierpinski. ¿Vale? Entonces, pues es un conjunto que tiene unas propiedades geométricas pues muy curiosas. Que no vamos a entrar aquí a... Y entonces, con lo que acaba esto es con que el triángulo muere también. Este triángulo isósceles. Bueno, no mueren más, ¿vale? O sea, no os pongáis nerviosos, tampoco, esto no es aquí una masacre. O sea, ya murieron, ya hay muertes, ya no mueren más. ¿Vale? ¿El cuadrado tiene que morir también? Pobre cuadrado. Bueno, entonces esto sí que ya